¿Cómo estás? Bienvenido a Prueba Plástica, el canal que te enseña técnicas y trucos rápidos para mejorar tus láminas fácilmente. En el vídeo de hoy tenemos un tutorial específico para modelar packaging de forma muy sencilla usando técnicas en Blender. Blender es uno de los software principales actualmente para modelado 3D. Es usado para proyectos de la industria cinematográfica, musical, el diseño gráfico o los videojuegos. Y además de ser un software gratuito, nos ofrece herramientas profesionales y un amplio abanico de posibilidades. Así que vamos allá. En este vídeo veremos tres formas de modelar packaging o envases usando el software de Blender. La primera, que he llamado planos objetos, será la indicada cuando queramos modelar packaging que sea de cartón generalmente blando y plegado. Antes de comenzar, eliminaremos el cubo que nos trae por defecto Blender y seleccionaremos en el 7 la vista desde arriba. Traeremos al software una imagen de un plano que queramos pasar a 3D y a partir de aquí empezaremos a modelarlo. Estaréis viendo en mi pantalla las teclas que voy pulsando, aunque algunas las diré con la voz. Con Shift A añadiremos un plano. Este plano nos servirá para crear el plano compuesto del packaging plegado que vamos a realizar. Colocaremos el plano en un punto inicial y empezaremos a modelar. En este punto es muy recomendable pasar al modo alambres o wire, con el fin de que la cara no oculte la imagen que tenemos debajo. Comenzamos a modelar. Seleccionaremos esta arista y la moveremos hasta el punto de plegado, seleccionando también el eje X, para que nos permita moverla sin distorsionarse y sin que se vaya del eje. Una vez que llega aquí, la extruiremos, de nuevo en el eje X. La extruiremos de nuevo, la escalaremos hasta que llegue abajo, la extruiremos de nuevo y la volveremos a escalar. En este punto volveremos al modo normal y tendremos un plano que tendrá aristas en los puntos en el que lo giraremos para plegarlo. La imagen del plano ya no nos hará falta, así que la eliminaremos. Y volveremos a una vista 3/4 para doblar nuestro plano. Desde el modo edición podremos seleccionar varias caras para plegar todo el volumen sobre esta arista de aquí. Para ello, con Shift pondremos un nuevo punto y seleccionaremos arriba como punto de pivote el cursor 3D. A partir de aquí, si lo rotamos, rotará sobre ese punto, pero como podemos ver, pasa algo extraño. Esto es porque debemos decirle que rote sobre el eje Y, el de color verde. Y de esta manera ya rotará como queremos que realmente rote. Para este packaging, que es en parte un reposalibros, lo plegaremos aproximadamente hasta aquí. Rotaremos de nuevo esta cara. Shift y botón derecho para seleccionar el punto, R e Y para seleccionar rotar sobre el eje Y. Por último nos queda esta arista, la cual podremos mover con la vista lateral. Como podéis fijaros, se mueve hasta donde nosotros queramos. Es una forma demasiado imprecisa, pero para hacer maquetas de packaging es más que suficiente, dado que las medidas y proporciones exactas no serán necesarias porque el espectador no las reconoce. En el caso de que nuestro packaging tuviera que ir desde 3D a una construcción industrial, esto no sería suficiente, pero generalmente esta tarea la realizan los ingenieros, no nosotros como diseñadores. Vamos a aprovechar este packaging para crear un plegado en el cartón que sea realista. De nuevo, no es algo perfecto, será algo que simplemente dará la sensación visual de que es un plegado real. Con esta arista seleccionada y comando R, meteremos una subdivisión y otra más. De nuevo, desde la vista lateral, haremos estos plegados desde aquí. Teniendo esta forma de un plegado, saldremos de nuevo de la vista fijada para hacer un bevel o un bisel en esta arista de aquí. Con la rueda del ratón le daremos varios pasos. De esta manera se parecerá bastante más a cómo realmente se pliega un cartón. Para este ejemplo lo haremos con esta. Una vez que ya tenemos el packaging doblado aproximadamente como debería quedar, le aplicaremos un modificador que le da solidez a un plano que actualmente solo tiene 2 dimensiones, es decir, su grosor es exactamente 0, y por eso cuando lo vemos desde el lado es como si no existiera. Existe, no existe. Y es porque tiene volumen 0. Apliquémosle el modificador. Vendremos a modificadores, Add Modifier, Generate y Solidify.
Solidify dará a nuestro modelado volumen. Para configurar el modificador y que nos dé un aspecto lo más realista posible, seleccionaremos la siguiente configuración. Clicaremos en Event Thickness, en lugar de simple le daremos a modo complejo, en el modo de grosor le daremos a fijado y aquí seleccionaremos Round. De esta manera quedará lo más realista posible. Además, le añadiremos un Shade Auto Smooth, de manera que nos quedará sombreado de forma más suave en las zonas necesarias. Como podéis comprobar, ahora nuestro plano tiene volumen y se ve en la vista lateral. Volvamos al modo edición. Pasaremos a modo alambre para que nos deje seleccionar todas las capas y moveremos esto hasta aquí. De esta manera parecerá que realmente es un plegado que se suelda en la base. Haremos este otro pequeño ajuste para que se pegue aquí y de nuevo lo llevaremos hasta que se pegue del todo. Saliendo del modo alambre y saliendo del modo edición, vemos cómo tenemos un plegado más o menos realista. Para que lo terminéis de ver, vamos a colocar algunas luces de manera que nos permitan renderizar el producto y ver realmente cómo se ve. Con el objeto seleccionado vendremos a materiales, crearemos uno nuevo y en la pestaña de Shading añadiremos una textura de imagen cuyo output de color lo conectaremos al input de color base del material. En esta pestaña, en Open, seleccionaremos una imagen que yo ya tengo preparada de cartón corrugado para que aplique una textura y renderizaremos. Como vemos, nos ha creado una textura de cartón. Si nos fijamos por aquí, ha hecho cosas extrañas porque es más complicado que esto ajustar bien una textura para que genere el material que queremos, pero me vais pillando. De esta manera tendremos algo que parece un cartón doblado. Con más detalles llegaríamos a una imagen que realmente parecería realista y con la que podríamos expresar a un cliente cómo realmente funciona el packaging que hemos pensado. Por último, con el objeto seleccionado, vendríamos al modificador y lo aplicaríamos. El segundo modo para modelar packaging lo he llamado vector a objeto, es decir, los vectores que tengamos diseñados en Illustrator para nuestro plano, podremos meterlos al mundo 3D, darle volumen y generar con ello planchas de cartón cortadas. Vamos allá. Para este modo necesitaremos las diferentes piezas de nuestro packaging exportadas como SVGs individuales desde Illustrator. Esto es muy sencillo, en la pestaña de exportación donde está PDF también está SVG, tan sencillo como eso. Cuidaremos de que sean SVGs sencillos, dado que si no el 3D podría liarse un poco. Vendremos a Archivo, una vez que hayamos exportado ya el SVG, Archivo, Importar, Scalable Vector Graphics. Yo tengo aquí uno llamado cara 1, que escalaremos un poquito para que nos deje hacerlo un poco mejor. Bien, ahora tenemos un objeto vectorial dentro del mundo 3D, que aún es una curva y no una malla. Para ello, botón derecho, convertir a malla. Y una vez que lo hemos convertido en una malla, desde el modo edición, con la vista en 7 para seleccionar todas las caras, lo extruiremos hacia arriba. Por defecto, los SVGs cuando los importamos tienen esta especie de material negro que no refleja muy bien la luz y nos impide ver el volumen real del objeto. Para ello vendremos a materiales y este SVG Matte, que es ese material por defecto, le daremos a menos para quitarlo. Ahora tenemos una vista mucho más normal de cómo es realmente el objeto. Si os fijáis, esta pieza es de este tipo de piezas encajables cortadas por láser en un material duro llamado DM o cartón prensado. Os dejo por aquí alguna imagen de exactamente a lo que me refiero. Añadiendo al mundo 3D todas las piezas a través de SVG, podríamos construir nuestra caja. Hagamos una pequeña prueba. Vamos a duplicar esta pieza, rotarla a 90 grados, colocarla más o menos. Algunos alumnos me preguntaron si esto no se podría hacer de forma más precisa. La respuesta es sí, pero para la maqueta no es especialmente necesario. Y una vez que lo tenemos ahí, lo deslizaremos hasta que los dientes encajen correctamente. Nos acercaremos un poquito para hacerlo más preciso
y para la maqueta esto sería más que suficiente. Vamos a asignar dos materiales, uno de madera y otro de madera quemada, a los cantos y a las zonas planas de estas piezas para hacerlo más realista, renderizarlo y que lo veáis con más claridad. Seleccionamos el objeto, vamos al modo edición, tomamos la vista desde arriba, seleccionamos sus caras externas, tomamos la vista contraria, sus caras internas y estas caras le vamos a dar un nuevo material. Este material es el que después le daremos una textura de DM. De nuevo vendremos a Shading, será tan sencillo como arrastrar la imagen dentro de los nodos. Esto nos creará una imagen que podremos enlazar a la textura base. Y de esa manera, como veis, ya se nos pondrá esta textura de DM. Seleccionaremos las caras laterales para darle una textura de madera quemada o muy oscura. Seleccionaremos las caras de la vista 3 y de su contraria y las caras de la vista 1 y de su contraria. Vendremos a materiales, nuevo material y le daremos a asignar. Este material estará estrictamente en las caras que hemos seleccionado y hemos asignado. Nos traeremos otra imagen, conectaremos el color de salida y ya será madera más oscura. Como podéis comprobar, ya tenemos algo que se parece un poco más a una pieza de DM que encaja una en otra. Repitiendo estos procesos será más que suficiente para crear nuestra caja. Para este último tipo de modelado, llamado modelado directo, es decir, crearemos directamente la malla del envase, vamos a usar una técnica que se llama subdivisión de superficie. Para ello tomaremos un cubo y le iremos trabajando, metiendo caras, quitando caras, biselando relieves, extruyendo otros, hasta tener una forma que nos convenza y que se parezca al producto que queremos diseñar. Yo aquí estoy haciendo una prueba rápida para que veáis un poco que todas las posibilidades están dentro de coger un cubo y subdividir la superficie. De esta manera, cuando diseñemos envases alternativos, generalmente para líquidos como detergentes o cualquier tipo de bebida, partiremos de esta técnica, ya que es muy sencillo crear formas orgánicas a través de simplemente tirar de las caras hacia adentro o hacia afuera. Y hasta aquí el vídeo de hoy explicando las diferentes formas con las que podemos modelar packaging usando la herramienta 3D Blender. Hasta la próxima.